Bueno, entonces como habíamos mencionado el otro día, hoy día vamos a ver tema de pancreatitis aguda y a su vez vamos a ver tumores neuroendocrinos y con eso mañana ya terminaríamos con toda la parte de diabetes mellitus. Pasar por admisión. Entonces, primeramente vamos a ver lo que es la definición. Ya sabemos que es un edema, literalmente la pancreatitis aguda. Es un edema que se caracteriza por un trastorno inflamatorio del páncreas, pero lo malo del edema puede llegar a una necrosis, ¿no? Y tener sus complicaciones que pueden ser locales o sistémicas. El tabaquismo es un factor de riesgo independiente para la pancreatitis aguda, pero lo más importante de todo esto es cuáles son las causales. Las causales vienen a ser obviamente los cálculos biliares, como ustedes bien saben, pero el alcoholismo. Ahora esta parte sí quiero que me entiendan bien. Se les voy a resumir todo esta diapositiva. En cálculos biliares ustedes saben que el cálculo va a llegar al conducto y se dice que en el 70% de las veces el conducto principal del páncreas, que vendría a ser el wirsum, se une literalmente a lo que viene a ser el colédoco antes de ingresar al duodeno, a la segunda porción. Y en el restante porcentaje o van solos o se unen ya dentro de la pared, pero lo más importante es el 70%. Entonces, cuando uno tiene un cálculo, por lógica, una coledocolitiasis, el cálculo por la presión, acuérdense que el hígado forma al día más o menos 1,5 litros de bilis, entonces lo va a ir empujando, entonces llega a comprimir los dos conductos. Cuando llega a comprimir los dos conductos, lo que va a generar justamente es una pancreatitis. ¿Por qué? Si se acuerdan, las enzimas pancreáticas están saliendo literalmente para destruir la alimentación, pero rebotan en el cálculo y vuelven y se activan dentro del páncreas. Entonces esa imagen quiero que se acuerde en su cabeza para saber de que cuando la pancreatitis es de origen biliar, la destrucción del páncreas viene del centro, o sea, del conducto pancreático principal o wirsum, y va a destruir el centro de su totalidad y va a ir hacia externo. ¿Entienden? Toda la parte central. Todo el wirsum lo destruye. Entonces, cuando ustedes ven una tomografía, es fácil darse cuenta si es una pancreatitis biliar o alcohólica, puesto que en la biliar justamente va a tener ese tenor, ¿no? Va a destruir todito el wirsum. En cambio, cuando uno tiene pancreatitis alcohólica, y esto quiero que se entienda bien, se altera casi todo. ¿Por qué? Y alguna vez no sé si han tenido pacientes con pancreatitis alcohólica. La pancreatitis alcohólica es justamente la pancreatitis que se te va a morir. La biliar, raro que se muera, mucha mala suerte, tendría que ser muy mal manejo del médico. ¿Por qué? Porque en la pancreatitis, literalmente, en la biliar, la destrucción viene del centro para la periferia. Es una destrucción más lenta, no es tan catastrófica literalmente, no es tan abrupta, no es tan rápida. Entonces va destruyendo, pero literalmente la que más importa siempre es la alcohólica. ¿Por qué la alcohólica? Ahora quiero que se acuerden en cuanto al alcoholismo. Ustedes han debido conocer a alguien que beba bastante, que sea alcohólico literalmente, ¿no? Cuando uno es alcohólico, pero el alcohólico de verdad, que tome, que beba por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana, eso ya es alcoholismo. El alcoholismo como tal, ustedes recordarán que el alcohol se destruye o se subdivide por el alcohol deshidrogenasa, que se encuentra, si se acuerdan, a nivel del hígado. Hasta ahí está todos perfectos. Pero ese alcohol deshidrogenasa se encuentra en más o menos el 70%, o sea, el 70% de esta enzima se encuentra en el hígado. Ustedes, si alguna vez han bebido o conocen a alguien que beba, siempre lo que hace el que bebe, hay un punto, ¿no? Hay un punto de corte, hay un punto hasta el que el paciente se acuerda, o sea, todavía puede hacer sus actividades normales y demás, ¿no? Entonces, ese momento es cuando ya se ha saturado el 70% de lo que viene a ser las enzimas hepáticas del alcohol deshidrogenasa. Después de ese momento, es bien clínico, si quieren, es bien sintomático el darse cuenta de que el paciente después de eso va a llegar a tener un declive. ¿Por qué? Porque el alcohol deshidrogenasa ya se ha saturado y entonces, ¿qué va a hacer el resto del alcohol que sigue consumiendo el paciente? Porque el alcohólico va a seguir tomando. Se va a ir a los otros 2 lugares donde hay alcohol deshidrogenasa. Uno es el duodeno,
justo en primera, segunda porción hay alcohol deshidrogenasa, y otro es el páncreas, que justo está en la cabeza del páncreas. Entonces, si toman ustedes en consideración ese detalle, es que esos pacientes van a seguir bebiendo, sigue habiendo alcohol, y ese alcohol se va a ir a esos dos lugares, páncreas, cabeza del páncreas justamente, y también se van a ir al duodeno segunda porción. Cuando va a esos dos lugares, entonces empieza a destruirlos, porque si bien esos dos lugares tienen alcohol deshidrogenasa, pero no se han creado, no son órganos que tengan, digamos, esa funcionalidad, solo es cuando rebasa la funcionalidad del hígado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El hígado se satura, perfecto, el paciente sigue bebiendo, no entiende y sigue bebiendo. Sigue bebiendo, entonces el alcohol deshidrogenasa ya no tiene opción que literalmente ese rato pasar a lo siguiente, al siguiente punto. Tratar de usar a lo que viene a ser los dos otros lugares donde puede haber justamente este hecho de tener alcohol deshidrogenasa. Entonces, si me están siguiendo, el otro punto donde se va a tener que inflamar literalmente es a nivel de la cabeza del páncreas. Ya, se empieza a inflamar porque está destruyendo alcohol. Entonces, empieza a necrosarse. Y aquí está lo interesante para que se den cuenta, la diferencia en la tomografía. Les voy a mostrar más adelante para que me entiendan la fisiopatología, ¿no? Se destruye a la inversa el páncreas en el alcohol. Cuando la causa es alcohol, se destruye de la periferia hacia el centro, ¿ya? Entonces empieza desde la cabeza y empieza todito el borde. Y se ve bonito en la tomografía porque se ve cómo se está destruyendo, ¿ya? Todito el reborde, como dibujando al páncreas. Pero, a su vez, como también les dije que se encuentra en el duodeno, primera y segunda porción también el alcohol deshidrogenasa, va a inflamar a todo lo que es la primera y segunda porción. ¿Quién se encuentra en la segunda porción? La saliente de lo que es la unión del colédoco y el hueso. Entonces, por lógica, también lo va a cerrar, lo va a sellar. Y al sellarlo, lo que está teniendo, entonces, es ahora destrucción similar a la que ha tenido por el colédoco. Entonces, por dos lugares, por dos vías diferentes, termina destruyéndose la totalidad del páncreas. Es por eso que un paciente con pancreatitis alcohólica literalmente fallece, y les ha debido tocar ver alguna vez, se muere. No te dura ni 6 horas. Si les llega un paciente ya con unas 12, 18 horas de evolución de pancreatitis aguda alcohólica, se va a morir en su delante. ¿Por qué? Porque no va a tener nada de páncreas, todito se ha destruido. Uno, por el alcohol deshidrogenasa que empieza por los bordes, y otro, porque como se sella, le da una duodenitis, se sella el conducto, entonces va a ser como tener un cálculo, entonces termina destruyéndose también del centro a la periferia. Entonces avanza más rápido la pancreatitis alcohólica, si quieren el doble de rápido que la pancreatitis biliar, entonces es por eso que se muere el paciente. Hasta ahí no sé si se ha entendido, porque me interesa que sepan las dos versiones, ¿no? La versión biliar y la versión alcohólica, porque hoy en día sabemos que representa al 80% del total de las causales. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Algo que quieran preguntar hasta ahí? ¿Nada? Bueno, entonces les decía, eso es todo lo que va a pasar. No lo vamos a poner a detalle, no es la idea, ¿no? de aprendernos del proceso inflamatorio, la interleucina 1, 6 y 10, y la 8 más que en su momento va a alterar, el factor de necrosis tumoral alfa y demás. No es la idea. Pero lo que sí es la idea que tienen que acordarse es esto que están viendo en pantalla. Pero vamos a ir primero por partes. Antes de eso, les voy a dar solo un tip para la parte de las otras causales. Hemos hablado de cálculos biliares, que es bien obvio, alcoholismo es bien obvio. En cuanto a trauma como tal, ya les comenté, ¿se acuerdan alguna vez? Yo pido amilasa en pacientes con trauma abdominal, pero no por el páncreas. Todo el mundo cree que es por el páncreas, ¿no? En los adultos es raro, el trauma pancreático es raro, pero raro en la vida. He debido ver traumas así contusos,
unos 3 máximo en toda mi vida de cirujano. No es algo normal porque tienes el estómago que te protege. Entonces es raro que tengas trauma de adulto. De niño sí. Acuérdense que las mismas paredes del estómago son más delgadas, entonces con el mismo manubrio de la bicicleta los niños generalmente llegan con trauma pancreático contuso. Entonces el traumatismo, claro. Ahora, yéndonos al hecho iatrogénico como tal, por la RCP sí es normal que se acuerdan que la RCP, en general es la RCP genera un cierre del esfínter. Pues por eso siempre cuando ustedes mismos pidan hacer una RCP, se pide realizar RCP más esfinterotomía. O sea, siempre pidan que se les hagan el corte, porque el meter un tubo por el conducto, por lógica, va a generar que se cierre el conducto. Hereditario es más raro. Hiperlipidemia se ve un poquito bastante raro en nuestro medio porque tienes que ser obeso grado 3, 4, o sea que tampoco es tan común. Por fármacos sí lo he visto. Entonces hay que también tomar en cuenta, miren el gran detalle. La furosemida es algo que usamos bastante y genera. Aparte de la furosemida, no se olviden, casi todos los medicamentos que se usa para la hipertensión, ¿no? Los IECAS, los ARA2 también generan esto. Y a la vez también los tiacídicos, que es otro grupo de diuréticos, ¿no? Las sulfas también generan pancreatitis, entonces son medicamentos que a veces los usamos en el día a día. Recuerdo siempre un paciente con pancreatitis que lo manejé cuando era todavía residente y todos los cardiólogos le daban IECA o ARA2 porque era muy hipertenso. No se daban cuenta que lo seguían destruyendo el páncreas. Entonces yo le cambié, le di bloqueante de los canales de calcio, que alguna vez les he comentado, nimodipino, olodipino, y con eso he logrado manejarlo. Hasta que ha cedido la pancreatitis, ya, claro, después recién puedes volver a darle tu IECA o tu ARA2, ¿no? Entonces la idea también es eso. Pero en líneas generales, miren que son muchas las causales de pancreatitis. Entonces la pancreatitis, ¿por qué es importante en la parte endocrina? Porque tiene doble funcionalidad, exócrina y endocrina, ¿no? La exócrina que vendrían a ser las enzimas que forma y la endocrina que vendría a ser justamente el hecho de que pueda generar justamente alteración al destruir los islotes Langerhans, lo que son las células alfa, no va a haber glucagón, células beta, no va a haber insulina, células delta, células P y demás, y al final te quedas sin ninguna de las enzimas que tiene de manera endocrina el páncreas. Entonces es muy importante que ustedes se acuerden, se den cuenta de aquello, ¿ya? Entonces, continuando, este es el mejor cuadro. Todos los libros siempre saco lo mejor y este cuadro que viene a continuación, este de acá, con este se los voy a resumir todo lo que es pancreatitis. Pancreatitis como tal. Por lógica, el paciente, tú creerías que la pancreatitis es más, a veces en algunos hospitales han debido ver que se maneja más por el cirujano, en otros por el clínico, en otros hay gastroenterólogo, ¿no? Pero siempre les digo de esta manera a todos los que yo formo en este sentido. La pancreatitis como tal es una patología que no debe ser manejada por cualquiera, literalmente. Porque a veces cometemos ese grave error, ¿no? Cualquiera de nosotros se mete a manejar pancreatitis, si no lo sabes manejar, se va a morir en tu delante. Pero iremos paso a paso. Nos llega un supuesto pancreatitis. ¿Cómo se maneja la pancreatitis? Llega el paciente con pancreatitis y el manejo correcto es primero cerciórate que es pancreatitis. Entonces el diagnóstico. Paso 1, como dice ahí. Este cuadrito es del Schwartz. Es el único tema que es el de ese libro que siempre lo he alabado porque está muy bonito este cuadro. Es bien puntual. Entonces veo el diagnóstico. ¿Qué vamos a ver en el diagnóstico? Por lógica veré, primer punto, ¿será pancreatitis? Entonces, ¿qué van a hacer? Lo clásico puede ser un diagnóstico ecográfico, ya. Puede ser un diagnóstico tomográfico, más raro porque le pidas tomografía para una pancreatitis al inicio. Se pide cuando ya está diagnosticado, ¿no? Son 7 días para hacer controles. O le pides laboratorios, que le pidemos amilasa lipasa. ¿Cuál es la importancia de la amilasa lipasa? En el último consenso que hay, 2025, que ha salido la clasificación de pancreatitis, que es por la Asociación de Gastroenterología Norteamericana, te indica de que sigue vigente lo de la amilasa lipasa, pero hay que entenderlo bien. Si el paciente te dice que el dolor, ¿cómo es un dolor de pancreatitis? Clínica. Un dolor en hemicinturón hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si te viene con ese dolor o te dice que ese dolor ha comenzado hace un día, ¿te sirve amilasa? Sí. ¿Por qué? Porque la amilasa empieza a subir a partir
Aparentemente se dice desde las 6 a 8 horas, empieza a subir. ¿Cuándo llega a su culmen? Entre las 12 a 24 horas, o sea, va a llegar a lo más alto. Pero a las 36 horas baja. Entonces la amilasa después de las 36 horas no confíen. Tomarle las 48 horas a los 2 días del dolor no serviría, puede estar bajo, pero sigue siendo pancreatitis. Al cuarto, quinto día, por buena suerte, a veces ha subido a 1000, 1500, entonces está bajando progresivamente, entonces lo vas a pillar justo en 600, en 400, pero no es un marcador para pancreatitis después del segundo día, o sea, no es lo ideal. La lipasa, en cambio, si ustedes recuerdan, tarda en subir, recién a las 12 horas empieza a subir, pero lo bueno es que te va a durar hasta el tercer día. Entonces, hasta el tercer día, un día más que la amilasa va a estar alto. Misma idea. Después del tercer día no te va a servir. Pero si el paciente te viene, imagínense, referido de una clínica, ya lo han visto, lo han manejado varios colegas y demás, pero se le acaba el dinero y el otro día la pública, ¿cómo te puedes cerciorar que es pancreatitis? Y no se han equivocado o no le han tomado el pelo al paciente. Ustedes me dirían ecografía, sí, y si no tienes, si ha venido en la madrugada, laboratorios. Entonces, hay un laboratorio que se puede pedir, que hay en Bolivia, pero tienes que estar seguro que hay en tu hospital, amilasa en orina. Si tú le pides amilasa en orina y la amilasa en orina está alta, literalmente eso es pancreatitis. Y lo bueno de la amilasa en orina es que la amilasa en orina está elevado desde el tercer hasta el 10.º día. ¿Qué significa? Como es del tercer al 10.º día, entonces tenemos un paciente que realmente va a estar con pancreatitis en todo ese tiempo. Entonces, a veces, si ustedes se acuerdan, en las visitas médicas veíamos que el paciente te decía, ¿no? Paciente está con pancreatitis, ¿cuántos amilasa? Cada día amilasa, 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 amilasa. Yo siempre criticaba eso porque la amilasa lo normal es que baje. No interesa a nadie que esté alto, que esté bajo. Es obvio que va a bajar. Entonces, ¿para qué le vas a pedir todos los días? No sirve de nada, ¿no? ¿O por qué piden amilasa lipasa como para ver una evolución? No te sirve ni para pronóstico, ni para nada. No se usa por ningún score, si se han fijado. Entonces, te sirve para diagnóstico. Pero si pasan del cuarto, quinto día, olvídense, no te va a servir para nada. Va a estar normal, pero sigue con pancreatitis su paciente. Entonces pídele amilasa en orina, si quieres laboratorio. Si no, vete a la ecografía. La ecografía te va a mostrar el edema o la necrosis del páncreas. Ahora, si tú quieres algo mejor, más marcado, lo ideal, pero teniendo como una base, una ecografía, lo que se pide, puedes pedir tomografía. El protocolo mundial es tomografía al 7.º a 10.º día que está el paciente internado, que todavía tiene molestias y no ha revertido. Entonces, hasta ahí, eso es el diagnóstico, ¿no? Puede ser laboratorial, puede ser imaginológico. La clínica solo te da sospecha, jamás te da un diagnóstico definitivo, y eso tómenlo bien en cuenta. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Quieren preguntar algo? Doctores. ¿Nada? Los escucho, saben que no puedo cambiar de pantalla. A ver, les voy a hacer una pregunta en todo caso. Entonces, si tenemos estos datos laboratoriales, imaginológicos, una pancreatitis alcohólica también nos da amilasa y lipasa elevadas. ¿Creen que nos da más alto, más bajo, igual que la biliar? ¿Servirá para diagnosticar la pancreatitis, su causa, la amilasa lipasa? ¿Nadie? Bueno, ustedes no quieren tener participación con eso. El tema es bien facilito. Les apuesto que han revisado toda su vida pancreatitis. ¿Cómo es? ¿Creen que el laboratorio nos puede decir qué tipo de pancreatitis es o cuán grave está? Doctor, buen día. ¿Cómo estás? Tu nombre primero, doc, sabes que no puedo cambiar para que te anote. Jorge González. Dale, Jorge, ¿cómo estás? En todo caso, sí, doctor, ¿no? Por la experiencia tal vez durante el trabajo, generalmente cuando sospechamos de una pancreatitis biliar, también más allá de ver la parte de la amilasa y la lipasa que mencionaba, un poco nos orientamos con respecto a lo que son las alteraciones de las transaminasas, las bilirrubinas,
no la fosfatasa alcalina, y eso también un poco nos orienta a determinar de qué tipo de pancreatitis se trata. Ya. ¿Cuál de todos esos que me has mencionado, solo si te digo que escojas dos laboratorios, cuál crees tú que te serviría más para saber si es biliar o alcohólico? Las transaminasas. ¿Cuál, pero? En este caso, la GGT, la gamma glutil, la GGT. Exacto, Doc. Mira, y para todos, para que nunca se olviden. La primera de todos los laboratorios que ustedes me digan, cuando estás sospechando, ese es el grave error que a veces cometemos, ¿no? Para colecistitis, todo el mundo, internos, residentes, colegas, no sé por qué le piden bilirrubinas. Yo odio que pidan bilirrubinas porque no tiene razón. Ah, si le ves amarillo, pedirle bilirrubinas, ¿no? Porque la bilirrubina solo se ve alterada o aumentada cuando estás diaquitérico. Como bien lo ha dicho el doctor Jorge, el primer laboratorio es la fosfatasa alcalina. El segundo en aumentarse es la gamma glutamil transferasa, la GGT. Entonces, si estás dudando de que no sea una cole y que sea más bien una pancreatitis que está iniciando y no tienes amilasa lipasa, entonces puedes pedirle fosfatasa alcalina. Te sale disparado, más la clínica, ya es pancreatitis. Ahora, la GGT es la segunda que se va a alterar, o sea, la segunda que se va a disparar. Entonces, pueden también pedir GGT pues, ante la sospecha. Bilirrubina ya es absurdo, si me preguntan a mí, yo no la pido. ¿Para qué la vas a pedir? Ah, ya después, cuando está totalmente amarillo, ya pídanle, pues es obvio que te va a salir aumentado, porque ahí de ciencia aumenta la bilirrubina. Es el peor marcador que tenemos para, digamos, diagnosticar una obstrucción. La obstrucción como tal, ya deberían haberlo pedido una FAL o una GGT y ya tendrías el diagnóstico, ¿ya? Ahora, lo que me dio al punto, pero ¿nos servirá un laboratorio para poder saber? En realidad, si me preguntan, no. ¿Por qué? Porque por más que le pidas GGT, FAL, si me han entendido, pues les pregunté si me han entendido la fisiopatología del alcoholismo, es bien interesante, como les decía, porque va a llegar un punto en el que va a darle duodenitis. Entonces se va a sellar el conducto igualito, igualito que tuviera un cálculo. Por lógica va a tener los mismos laboratorios. Vas a tener FAL elevada, vas a tener GGT elevada y no tenemos, digamos, un laboratorio preciso. El único que te puede ayudar un poquito, pero ni siquiera así grande, un poquito, es la procalcitonina, por si quieren saberlo. La procalcitonina como tal, si se acuerdan, su valor normal es de 0,1 nanogramos. Entonces, cuando tienes una procalcitonina que esté por encima de 1,7 en el primer día de internación, es más que seguro que ha sido alcohólica. Porque te puede llegar, por lógica, un paciente muy obeso, ya, que obviamente bebe. Entonces tú vas a dudar y vas a decir, esto será biliar, será alcohólica, no tengo ecografía, no tengo tomografía, estoy en la punta del cerro, ¿ahora qué hago? Para saber si te lo quedas o no. Si es alcohólica, obviamente mandalo, se va a descompensar. En cambio, si es biliar, puedes manejar una biliar. ¿Me entienden? Entonces, te sirve para ese tipo de situaciones, por lo menos tener en tu arsenal procalcitonina o que haya un laboratorio cercano, no están en provincia y que saber que en qué laboratorio cerca de tu hospital hay una procalcitonina para pedirle. Entonces, con eso podrías ya estar fundamentado para poder, me lo quedo, lo refiero, lo manejo o le pido a un especialista que me ayude a manejar. Ya. Hasta ahí entonces es el punto 1, el diagnóstico. Pero esto quiero que se entienda bien. Entonces, con eso solo he cerciorado. Estoy diciendo, sí es pancreatitis aguda. Nada más han dicho con eso, por si acaso. Con laboratorio, con la clínica, con la imagen, nada más. Les falta su apellido. ¿Qué apellido tendrían que ponerle? ¿Cuán grave es? ¿No? ¿Es leve, moderada, grave, severa? Y cuando pregunto eso siempre que doy esta charla, siempre todos los colegas se equivocan y me dicen, ¿qué score le vas a pedir? Y todos me dicen, le voy a pedir el score de Ransom, le voy a pedir un BISAP, le voy a pedir un Apache 2. Se comunica con personal de salud y pacientes del hospital. Solo creen que deben hacer uso del barbijo de forma obligatoria. Pero en realidad el score, para que nunca se olviden, el primer score que tienes que pedir es Marshall. Se comunica al personal de salud y pacientes del hospital. Solo creen que deben hacer uso del barbijo de forma obligatoria. Caso contrario, no será atendido. Ya, ahora sí me van a disculpar.
Entonces, les decía, el primer score van a pedir Marshall. El Marshall te diagnostica, al igual que el Q-SOFA, ¿se acuerdan? O que el mismo SOFA o el News 2 te dice si tienes falla multiorgánica. Pero está creado exclusivo para lo que viene a ser pancreatitis. La tarea para ustedes, primera tarea para que ustedes vean, ¿no? Para que les sirva para su caso que les voy a dar hoy día. Que mide el Marshall, mide 3 cosas puntuales. A ver, van a revisar. El score de Marshall mide 3 cosas y si tienes 2 puntos o 1 punto o los 3, ya sabes que tiene una falla multiorgánica por lógica. Con 1 punto tienes sospecha. Con 2 es una alta sospecha, con 3 es sí o sí falla multiorgánica. ¿Para qué me sirve ese primer score? Porque después, de acuerdo a ese score, voy a usar 2 scores, por si acaso. Entonces, bien, miren que no ha visto tan facilita la pancreatitis como nos han hecho creer antes. Entonces, primero, sabemos que es pancreatitis. Ahora le demos el apellido. Oficial de turno, pasar por la misión. Ahora. Oficial de turno, pasar por la misión. Ahora, ¿qué score van a usar? Los gastroenterólogos usan un score llamado Atlanta 2012, que lo han debido leer alguna vez. Pero nosotros usamos, en terapia intensiva, en cirugía usamos más que nada el PETROP. Bueno, yo uso el PETROP. Si quieren usarlo, ese es el mejor. ¿Por qué? El Atlanta 2012 te dice que hay 3 grados, ¿ya? El leve moderado, moderado grave y el severo. En cambio, el PETROP te dice que son 4 grados, leve, moderado, grave y severo, o crítico, que se dice, al último grado. Entonces, ¿por qué es diferente? Cualquier día, pero lo mismo, ¿no? No es lo mismo, por si acaso. El grado 1, 2 y 3 del Atlanta 2012 te dice lo siguiente, si leen, es un texto de más o menos unas 500 páginas, el consenso de Atlanta 2012, que te dice, si yo llego a la guardia con una pancreatitis leve moderada, o sea, con un grado 1, y tú no me manejas bien, este va a proceder a grado 2. No me manejas bien, va a ser grado 3 y me voy a morir. Eso dice. Por eso me parece absurda esa clasificación. En cambio, Petrov, que es un consenso más grande, y un año después de Atlanta, 2013, ese es el último que ha habido, por si quieren saberlo, como consenso de clasificación. Entonces Petrov dice, son 2 grupos. En un lado está el grupo leve moderado, el otro lado está el grave crítico, ¿ya? Entonces, les ha ido a pasar a ustedes, yo también tengo tantos pacientes con pancreatitis, que a veces no le das nada al paciente con pancreatitis y solito remite. Porque el calculito con 1,5 litros de presión que está saliendo cada día de bilis, lo va a empujar y se va a salir el calculito. Solito va a remitir y a veces hasta yo mismo he podido tener pancreatitis leve en mi casa, me ha dolido todo, me tomo analgésicos, antispasmódicos, solito ha cedido y ya estoy bien. Me saco por si acaso una ecografía y me dice que mi páncreas está un poco edematizado. Pero sigo tranquilo, no necesito ni cirugía ni nada, se han dado cuenta. Entonces, Petrov tenía tanta razón cuando han hecho el consenso 2013 de que muchos pacientes van a remitir solos, o sea que solo tienes que darte cuenta, si hay falla multiorgánica, si hay un solo punto del Marshall, sí o sí, ya tienes que tomar en cuenta que es grave crítica. Si no hay ni un punto, te quedas como leve moderada y ahí quedará. O sea, por más que seas el peor médico sobre la faz, así dice Petrov, pues que no es que estoy insultando a alguien. Petrov dice, por más que fueras el peor médico sobre la faz de la Tierra, literalmente nunca va a pasar de leve moderada a grave severa, jamás. Y él tiene mucha razón, nunca va a pasar. Pero si tú no has diagnosticado Marshall, no has hecho el score de Marshall y directamente te has ido a ver, digamos, el Atlanta u otras cosas, sí, puede pasar. ¿Por qué? Porque si ha tenido un puntito en Marshall desde el principio, sí o sí ya está complicado y tu paciente morirá. O sea, si has sido un Petrov grado 3, grado 4 desde el inicio por tener un puntito por lo menos de Marshall, tu paciente ya está muerto y no te has dado cuenta. Entonces, ¿qué significaría? Si te has dado cuenta, empieza a darle el manejo adecuado. ¿Se entiende? Ahora sí vamos a entrar con eso. Miren que esos son los 3 scores que debías haber hecho. O por lo menos 2, el Marshall y el Petrov. Ahora, si ustedes quieren hacer Marshall y Atlanta, pues también pueden hacerlo, ¿no? Depende mucho siempre ustedes cómo quieran manejarlo. Y ustedes dirán, ¿y dónde entra el ransom y demás? Recién después de eso, después de que he hecho hasta esa parte y pongo en mi expediente, que sea una historia, pongo paciente con pancreatitis aguda, leve, moderada, dependiendo, ¿no? qué score están usando, moderada, grave, severa. Después de eso, recién
puedo hacer el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso tendría que ser el tenor de ver el pronóstico. ¿Cuánto me va a aguantar este paciente? Ahí recién entra las siguientes clasificaciones. Las conocidas, el Ranson, BISAP y el Apache 2. Las no conocidas, el IMSIE modificado por Osborne, el Glasgow, después tenemos el Apache 3. El Apache 4 en realidad lo uso, pero lo uso más en críticos, pero por cualquier índole. Pero está demostrado que el Apache 2, por si quieren saber, el Apache 1 ya no sirve para nada. El Apache 2 sirve solo para pancreatitis, no se usa para nada más. El Apache 3 ya no se usa tampoco porque también no tiene utilidad. Y el Apache 4 que sirve para cualquier paciente crítico, de cualquier causa. Entonces vean la importancia de eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles voy a usar? Para pronóstico, Ranson, voy a usar BISAP o voy a usar Apache 2. En el Ranson mayor o igual a 3 puntos me dice que ese paciente va a necesitar terapia, así que mejor igual vas a tener que referirlo si es que estás en un lugar pequeñito. El BISAP con mayor o igual a 2 puntos te dice que igual hay que referirlo. Y el Apache 2 con mayor o igual a 8 puntos te va a decir que tienes que referirlo. Entonces para eso nos sirve. Y después en todo ese interín es obvio que van a tener que dar indicaciones, ¿no ven? Entonces minuto 0, por lógica le voy a poner un ringelactato. Yo al menos lo pongo. Dice la normativa o el protocolo dice cristaloides, pero ellos saben que yo uso ringelactato. Le pongo ringelactato. Acuérdense que este paciente hay que hidratarlo, pero ahora aquí viene la importancia de lo que hemos testeado, de lo que hemos clasificado. A los grados 1, 2, generalmente se le titula, que se le calcula, si quieren, el líquido, el cristaloide, a más o menos de 30 a 50 ml kilogramo peso. A los últimos grados, sería grado 3, 4 en el Petropo, grado 3 en el Atlanta, se le titula a menos, ya les he enseñado una vez, mientras más crítico, menos líquido. Se le titula a 10 a 15 ml kilogramo peso. Entonces miren, le doy más poquito y va a estar perfecto. A eso, ¿qué se le aumenta? Según los consensos últimos, norteamericanos y japoneses, hay que darle algo en contra del proceso inflamatorio, ¿se acuerdan? Y ese algo que va a hacer, que le voy a agregar o Maric o Myers. Maric, si se acuerdan, es darle tiamina, darle hidrocortisona y darle vitamina C a alto grado. Y Myers le aumenta el sulfato de magnesio. Entonces, yo uso dependiendo del paciente. Si es muy añoso, prefiero el sulfato de magnesio más, o sea, Myers. ¿Por qué? Porque el Myers además mejora la parte del dolor crónico. Y además desinflama más rápido en ancianos. Entonces, ahí ya depende de ustedes el tenor. ¿Qué otra cosa? Analgesia, dicen. La analgesia. Acá es importante que entiendan ustedes que el analgésico que voy a usar no puede ser cualquier analgésico. Ketorol no puedo usar por 2 cosas. Acuérdense que la pancreatitis te genera falla multiorgánica, va a generarte falla renal. Ya tienes injuria renal de tipo renal y además secuestra líquido en tercer espacio. Va a darte injuria renal por 2 vías. Una renal propiamente dicha y otra prerrenal por falta de líquido. Y si a eso tú le das otro medicamento como el ketorol, no lo vas a terminar de destruir. Y acuérdense un punto más que está descrito en artículos de México, del Hospital ABC. No se da ketorol ni una colecistitis, ni coledocolitis, ni mucho menos pancreatitis, porque cierra el esfínter de Oddi. Entonces te va a dar más pancreatitis, por si acaso. Entonces no se da ketorol. Pueden dar de los AINES. Saben que yo soy bien adepto a lo que es el ketoprofeno, es muy bueno. Diclofenaco tampoco se da por el daño renal. Entonces, ketoprofeno es el único AINE que me queda. Paracetamol es el ideal. 1 gramo cada 8 o cada 6 horas. Y a eso se le puede sumar, si quieres un analgésico más fuerte, no puedes darle ni tramadol, ni siquiera puedes darle obviamente morfina, porque el opiáceo y opioide también van a cerrar el esfínter de Oddi. Entonces podrías dar naproxeno, no hay mucho en nuestro medio, pero podrías si consigues. Ahora, ¿qué más nos quedaría? Por lógica, lo que le está doliendo es la contracción, ¿no? El conducto se está contrayendo queriendo tratar de eliminar todo ese líquido hacia afuera, pero no le deja la obstrucción, la duodenitis en el alcohólico, ni el cálculo en el biliar. Entonces, ¿qué podemos hacer? La idea es la siguiente. Y además acuérdense que la bilis es ácida, está destruyendo el mismo colédoco, está destruyendo al hígado. Entonces, el analgésico ideal ya le hemos dado, pero sigue molestándole, denle un antiespasmódico.
Yo uso Viadil bastante aquí en Bolivia. Otros usan espasmodiazol, espasmoveramidón y demás. Todos están a base de lisina, que es el antiespasmódico. Entonces vean ustedes cuál, digamos, se adapta más a lo que ustedes están haciendo. Pero a eso, si quieren, yo les doy generalmente ácido urso desoxicólico. Han debido escuchar igual hablar cuando han llevado en su Guyton fisiología de la parte biliar, ¿se acuerdan? Es un destructor de bilis. Entonces, cuando yo veo que está en algún lado está estancándose la bilis, yo les doy Ursofalk, viene la marca comercial aquí a Bolivia por si acaso. Viene de 250 y de 500, entonces yo le doy un comprimido molido, porque ese paciente está con náuseas, vómitos, ¿no? Entonces le dan eso y con eso está tranquilo el paciente, porque se está destruyendo y ese líquido que estaba destruyendo todo se vuelve agua literalmente. No existe un líquido, digo, no existe un medicamento que destruya el líquido pancreático, pero sí el líquido biliar, Ursofalk. Ahora, a eso ya estoy más o menos con una analgesia, más o menos, les digo, porque hay que seguir dándole medicamentos. ¿Por qué? Acuérdense una frase que decía el Chamorro en su primera edición, no lo han debido leer, es re antiguo ese libro, ¿no? Ustedes han debido leer la cuarta edición o la tercera. El Chamorro en su primera edición, los semiólogos chilenos decían una frase interesante que decían, cuando uno tiene pancreatitis el páncreas llora. ¿A qué hacían referencia? A que literalmente el páncreas lloraba. O sea, que cuando te da pancreatitis sale líquido, como si estuviera sudando el páncreas, y ese líquido no es agua, es líquido con enzimas. Entonces el líquido, que cuando yo veo líquido alrededor del páncreas, tienen que asustarse un poquito. Ese líquido tiene enzimas, se está destruyendo todo a su paso. ¿Cuántas veces no entra a operar perforaciones de intestino? Entonces, cuando yo veo líquido, tengo que darle furosemida. Pero si hace rato, ¿se acuerdan que les dije que la furosemida causa pancreatitis? Entonces hay que leer bien entre líneas, porque la pancreatitis se dice que es causada por furosemida o agravada por la furosemida cuando se le da mayor o igual a 60 miligramos de furosemida diario. Entonces yo máximo mi tope es 40, por si quieren saberlo. Entonces estoy haciendo que reabsorba ese líquido, esa colección, y esa colección se va a ir literalmente a hacer los riñones y lo voy a orinar. Versus que se quede esa colección líquida ahí con enzimas y que voy a tener perforaciones y demás. Y ese líquido justamente es por lo mismo que a veces cometen errores algunos cirujanos y le operan como apendicitis, porque como cae por gravedad a ambas fosas, entonces va a tener el paciente dolor en ambas fosas ilíacas. Y uno va y le hace Robson y según él es positivo, le hace Bloomberg y le hace positivo. Entonces, no, tan solo no ha entendido bien la clínica. Era una pancreatitis que ha caído líquido hacia ambas fosas, o por lo que estoy echado en posición fetal me ha caído líquido hacia la fosa del lado derecho. Claro, me está irritando toda esa zona, pero no es apendicitis. Entonces vean la importancia que tiene eso. Ahora, aparte de eso, ¿qué más habría que darle? Ya le hemos dado para el proceso inflamatorio, le hemos dado para lo que viene a ser el líquido que está desgastándose. Pueden, si alguna vez quieren jugarse, pueden. Yo a veces uso Ringer fisiológico porque también está perdiendo cloro y sodio, ¿no? Pero hacia el tercer espacio. También puede ser, pero yo trato de darle más Ringer lactato solo. Y a eso también obviamente se le estaría sumando lo que le estamos dando ahora para el dolor. Me falta el antibiótico. El consenso norteamericano es bien tácito. En esa parte a los gringos nunca les creo nada. En cuanto a antibióticos, ellos tratan de no usar mucho, se han dado cuenta. En el último consenso dice que des antibióticos solo, pero solo si estás casi seguro que ha hecho absceso. Si se acuerdan, la progresión es edema de páncreas, necrosis de páncreas, y la necrosis puede irse a una necrosis infectada, y la necrosis infectada se va hacia un absceso o hacia un pseudoquiste. Entonces, cuando está en absceso, supuestamente sí o sí le voy a dar antibióticos. Yo les doy desde el principio, cuando veo líquido libre, le doy a antibiótico. Acuérdense que es un líquido en un espacio que no debería estar. El E. coli del colon va a contaminar y estamos fregados. Entonces, ¿tiene importancia el antibiótico? Sí. Ahora, aparte de esto del antibiótico, un protector gástrico uno está comiendo. Hasta el 2010 se decía justamente que debería darse justamente dieta por sonda nasoyeyunal. Absurdamente se creía de que si te pongo una sonda que está en el yeyuno y te doy dieta por esa sonda, entonces todo el intestino no hacía nada. O sea, como que le hacía descansar al duodeno. Falsos. Con que caiga una gota en el ilion de comida, todito el intestino funciona.
¿Se entiende? Entonces es absurdo. Lo que se hace hoy en día, se le da chance de 2 días hasta 3 máximo de no dieta y después se le inicia la dieta. Agua con azúcar para que los enterocitos no se destruyan, ¿no? En mi época, cuando yo tenía su edad de ustedes, absurdamente se le ponía NPO 15 días al pobre paciente medio muerto, se quedaba el paciente y pues se morían las pancreatitis. Entonces era una absurdez, pero ya no se hace eso. Máximo 3 días de NPO. Y si sabes que va a estar 2, 3 días y la familia es pudiente, podrían iniciar la nutrición parenteral por lo menos un día. Y de esa manera no va a perder mucho, no va a tener mucho desgaste. Antipiréticos, no es bueno usar metamizol por si acaso. Estos pacientes generalmente tienen neuropatía crónica de desgaste, así que sí o sí va a darles un dolor por siempre si tú le pones dipirona, metamizol. Por eso el paracetamol va muy bien. Aquí sí les diría, pónganle vitamina K. Acuérdense que hay un desgaste desde el tercer, cuarto día de pancreatitis, entonces te ayuda la vitamina K. Ácido tranexámico no habría para qué, no está sangrando en ningún lado, ¿no? Y ¿qué otro medicamento más le podrían poner a este paciente? Si es que quieres ver, porque a veces vienen con náuseas y vómitos por la alteración, ¿no? Si ya le están dando antiespasmódicos, se ve bien chistoso que le pongan Viadil cada 8 horas y metoclopramida cada 8 horas. Con uno le está diciendo no te contraigas, con la otra contraete, entonces medio chistoso, ¿no? Entonces, si se le pregunta al paciente, ¿qué es lo que más te molesta, el dolor o las náuseas y vómitos? Si me dice el dolor, entonces obviamente denle el antiespasmódico. Si me dicen náuseas y vómitos, denle la metoclopramida. Ahora, si puedes, si tiene plata y le puedes dar ondansetron, que cuesta carito, entonces dale ondansetron, 8 miligramos cada 8 horas endovenoso, y con eso está tranquilo, y a la par le estás dando su antiespasmódico nomás porque les tiene mucho dolor. Así cedes las dos cosas, dolor y náuseas. Hasta ahí, que sería todo el manejo que vamos a hacer por 2, 3 días. ¿Alguna duda, pregunta que ustedes tengan? Nada de medicación. ¿No quieren preguntar nada de la parte del manejo médico? Doctor, buen día. Soy Carla, que tenía una pregunta. En laboratorios, esto del PCR nos había indicado en trauma que es bueno pedir para una pancreatitis para saber si es leve o grave. ¿De cuánto a cuánto estaríamos hablando de leve y a grave, doctor? Buena pregunta. ¿Se acuerdan que les mostré un cuadrito? Les dije ahí procalcitonina y PCR. Y les dije, si ustedes recuerdan, que el PCR, por si acaso, les dije, solo funciona o solo te va a servir para un testeo rápido si le pides entre las 36 y 48 horas de la pancreatitis. Y la PCR te tiene que dar mayor a 170. Si es mayor a 170 es una pancreatitis grave o crítica. Así de manera casi directa, ¿no? O sea, es buena la PCR en esas horas. Por mala pata le has pedido PCR, después de eso ya no tiene valor. O le has pedido antes que eso, no tiene valor. O sea, por eso es que yo no uso mucho PCR, pero si me preguntas, ¿tiene utilidad? Sí, tiene utilidad. Pero justo tienes que pillarla entre 36 y 48 horas. ¿Algo más, doctores, que quieran saber? Bueno, y después de este manejo médico, lo vas a tener 3, 4 días, va a desinflamar. La RCP, yo generalmente, no es que la tienes que hacer ese rato. Les ha debido pasar a ustedes que a veces lo mandan muy rápido y el gastroenterólogo, el endoscopista te dice, no he podido ver nada, y te lo devuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque no le has dado nada que desinflame al duodeno. Entonces, tiene duodenitis, pancreatitis, por lógica no va a encontrar, nadie encontraría el orificio, ¿no? Entonces vas más bien a perforar tu duodeno y se va a morir tu paciente. Acuérdense que el duodeno en segunda porción no te da clínica porque es retroperitoneal. ¿Cuántas veces se han muerto pacientes que les han hecho RCPs fallidas y nadie se da cuenta? Pues yo no les doy comida a los pacientes con RCP por lo menos un día, y decían, cuando veo que no hay fiebre, nada, así les doy dieta. ¿Por qué? Porque a cualquiera, hasta el mejor endoscopio se le puede pasar y lo ha perforado. Entonces tengan mucho cuidado en eso también. Ahora, ecografías no es diario como todo el mundo cree. Se hace ecografías cada tercer día y tomografías cada séptimo día. Y con eso ya voy viendo justamente cómo voy a manejar. Acuérdense que el páncreas no se regenera. Por eso es que si no actúan rápido, lo mismo que en el ACV isquémico, no actúas rápido, no das todo este tratamiento que hemos hablado, no lo desinflamas rápido, vas a perder el 100% del páncreas. O sea que ese paciente sí o sí va a tener diabetes por lógica.
porque no va a tener insulina. Y sí o sí, peor todavía, te va a hacer hipoglicemias severas, menores a 43, porque no va a tener glucagón, que son las dos enzimas más importantes que te da el páncreas. Entonces, hay pacientes que tienen diabetes, son bien jovencitos, ¿por qué? Porque el médico que les ha tocado no sabía manejar pancreatitis y les ha generado más mal que bien. Después de eso, miren, punto 3 es de valoraciones, punto 4 es tratamiento de monitoreo y punto 5 es el protocolo de TAC y ahora la intervención invasiva. Hoy en día se habla bastante de esto de la mínimamente invasiva, no hablando de la laparoscopía, sino hablando de punciones, ¿no? Debí escuchar bastante. Sí, yo estoy de acuerdo cuando es mucho líquido y no me da el afuro, ni modo le hago poner un catéter, literalmente si han visto, ¿no? Por punción directa ecográfica, pero vista por ecografía, le ponen y aspiran por ahí. Va bien, no les digo que va mal, va bien. Entonces puede ser una opción. Acuérdense que ese líquido tiene enzimas, lo está destruyendo el páncreas. El páncreas está destruyéndose por las vías que hemos hablado al inicio, pero también por el líquido circundante. Pues cuando vean líquido, yo ese rato le doy de entrada, cualquier pancreatitis le doy ceftriaxona. Eso no hemos hablado, antibióticos. Ceftriaxona va bien para toda la parte de vías biliares y pancreáticas. Ceftriaxona es ideal. Pero cuando es pancreatitis como tal, ciprofloxacina, una quinolona de segunda generación, va muy bien. Pero cuando es una pancreatitis grado 3 o grado 3, 4 en Petrov, siempre es imipenem. Y el imipenem es el mejor antibiótico con penetrancia a páncreas de más o menos el 90-100%. Entonces, pero acuérdense que el imipenem no funciona bien solo, tienes que darle metronidazol más. Entonces yo siempre le inicio ceftriaxona de entrada, ¿no? Porque el paciente dice, lo estoy conociendo, hasta que le hagan todo ya ceftriaxona. A veces no hay ni imipenem, entonces, y después le doy imipenem. Solo si acaso veo que ese paciente está verdaderamente complicándose, ya ni modo de imipenem. Pero si no puede ir con ceftriaxona, veo que el líquido libre, ese rato sí asústense un poquito y denle metronidazol. ¿Por qué? Porque los anaerobios del colon están yendo a colonizar ese líquido. Entonces en antibióticos es de esa manera, ¿ya? Y creo que eso es todo. Vamos a ver, les puse justamente esto, ahora lo vamos a ver bien bonito y rápido. Diagnóstico, les dije, sí o sí, tiene que ser un diagnóstico laboratorial o imagenológico. Radiología no les hablé porque les estoy mostrando una radiografía antigua. Eso se llama el signo del asa centinela, que es el colon cortado. ¿Notan? Se ve el colon derecho, se ve el colon izquierdo, los ángulos, pero no se ve el medio. Eso se ve justamente en lo que viene a ser un paciente con, ¿cómo se llama? Con pancreatitis, pero que está destruido, y como está destruido el páncreas, líquido se forma alrededor y eso es lo que genera todo eso. Aquí está el Atlanta, aquí está el Petrov, ¿no ve? Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. Ahí está. El Marshall, si quieren saberlo, es ese de ahí arriba, el que está con líneas rojas. ¿Ya? Entonces, primero el Marshall y después ahí tenemos arriba en la esquina izquierda para ustedes está justamente el Atlanta, en el medio está el Petrov y abajo está otra vez el Petrov en grados y en el medio está el Petrov en leve, moderada, grave, crítica. Este es el Ransom, que ya lo conocen. El Ransom como tal, entonces es un score predictivo, o sea, háganlo, pero después, primero, denle el apellido. Apache 2, por lógica, igual. Te sirve como Pronos, no te da nada más. Creo que crean algunos dicen, con esto sé que es el tiene más de 8 puntos, es una pancreatitis crítica. No, no te dice eso, lo único que te dice es el pronóstico es malo, hay que referirlo. No te dice más que eso, no te dice el Apache 2. Y este que es el BISAP, que también lo conocen. Entonces esos 3 scores hay que usarlos, sí, pero después de que ya tienes el apellido para tu paciente. Como les he explicado hace rato, puede ser un leve moderado de Petrov, pero con un BISAP alto, entonces mejor mandarlo, por lo menos va a necesitar una terapia intermedia un par de días y ya, después alta. Lo mismo puede sucederte con un paciente con un Petrov 3-4, a veces yo los manejo en salas, en primer, segundo, tercer nivel, en cualquier nivel se los manejo y va bien, no he usado ni aminas ni nada. Acuérdense que esos pacientes por tercer espacio
te choquean. Se puede choquear y chau paciente. Entonces, y a la parte además, si no les da antibiótico, shock séptico más, si le sumas tu shock séptico más un shock distributivo, peor todavía, se va a complicar y se va a morir tu paciente. Es el HAPS, no lo uso. Dice el Schwartz que es bueno. Lo he usado alguna vez, pero no le he dado la importancia. Yo uso los 3 primeros: Ransom, BISAP y Apache 2. Aquí está justo lo que me decía la doctora del PCR y de la procalcitonina. Ahora, para revalorizar, obviamente hay que ver varios puntos, ¿no? La presión arterial media, siempre véanlo. En pancreatitis es algo que se te va a complicar siempre por esto del pérdida de volumen. Y lo otro, también vayan viendo la parte de la coagulación, porque por desgaste, por proceso inflamatorio muy alto, se va consumiendo todo tu factor de coagulación. Entonces, ya al finalizar, o por mala pata, algún cirujano te dice, lo voy a operar, lo opera y se muere de eso el paciente. Puede desangrarse el paciente. Por eso es que, por ejemplo, yo como cirujano no opero pancreatitis, por lógica. La pancreatitis no se opera. Su colecistitis que tiene puede esperarte 3, 4 días. El propietario del vehículo número 4561 EPG debe moverlo a los controles de infracción, perjudicarlo de entrada. Después tenemos tratamientos, monitoreo e indicaciones del protocolo de escáner que hemos visto el TAC, ¿no? Cada 7º día. Y la intervención invasiva, ¿no? Hoy en día se trata de no ser muy invasivo, y cuando ya tienes esas 2 últimas complicaciones, que fuera pseudoquiste o absceso, tratamos de hacerle lo menos invasivo. Entonces, hoy en día, como ven en ese dibujito, se puede hacer por vía del estómago. Como el páncreas está por detrás, le pones unos como tutores, es que se llama drenajes en doble cola de chancho, y eso le pones, y por ahí se está aspirando, el absceso mismo está llegando a tu estómago, ¿no? No es lo ideal, a mí no me agrada mucho, prefiero darle una punción y hacer un drenaje que salga hacia afuera. Pero como saben que la pancreatitis dura mucho tiempo, entonces algunos endoscopistas prefieren hacer eso. No es buena idea porque estás llevando absceso, estás llevando pus hacia tu estómago. No le hallo la importancia de por qué tendría que salir del estómago, bueno, por ser mínimamente invasivo, ¿no? Yo preferiría una punción y ya. Por la espalda, a veces puncionamos, aspiramos y nos salimos, y no lo he operado, ¿no? Pero cuando el absceso es muy grande, sí hay que hacer una laparotomía. En pseudoquistes también funciona eso que están viendo por endoscopía, porque agarro el pseudoquiste, ¿qué es? Su nombre, pseudo, falso, quiste. Quiste es una colección líquida. Entonces, el páncreas no tiene una cápsula, entonces cuando se destruye por completo, ese líquido, como es enzimas, ha quemado todos los órganos alrededor, y todos los órganos han hecho como una paredcita, una pseudopared. Entonces, por eso que se llama pseudoquiste, y hay que vaciarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son enzimas pancreáticas. Por eso es que se opera, se le hace una anastomosis hacia lo que es el intestino, o se le pone justamente ese drenaje. Y ahí les habla ya conjuntamente la conducta ante el contenido agudo, crónico, pero lo más importante siempre es la infección. Entonces, les decía eso. Todo paciente va a tener edema, si no le das tratamiento va a llegar a necrosis estéril. No te va a dar fiebre, nada, pero ya es necrosis, ya es muerte celular. Entonces ahí yo sí o sí les doy antibiótico. La necrosis estéril se va a convertir en necrosis infectada por lógica, ¿no? Porque es tejido muerto, se va a sobreinfectar, y esa necrosis infectada llega a absceso o a pseudoquiste. Y ya para ver, por última diapositiva, ver complicaciones. Puede haber locales y sistémicas. Las locales, las que hemos visto. Sistémicas son las bien puntuales. El paciente no se va a parar, va a tener derrames pleurales, va a tener síndrome de dificultad respiratoria, neumonía satélite, porque no se para por el dolor mismo, ¿no? Ahora, aquí les voy a dar un tip para los derrames pleurales. Acuérdense que el páncreas se va hacia la izquierda, ¿no? Su cola y todo. Entonces, la pancreatitis como tal te va a generar derrame pleural hacia el lado izquierdo, siempre. Pero cuando le das punción, una toracocentesis, te va a salir un líquido citrino. Eso es lo normal, ¿no? Estoy esperando eso. Pero si te da derrame pleural hacia el derecho, asústense un poquito, porque si le puncionas van a ver que es un líquido cerohemático. ¿Por qué? Porque para lograr pasar para hacia el derecho, que no está el páncreas en el lado derecho, es líquido que ha sobrepasado el abdomen, o sea, que ha quemado intestino. Entonces muchas veces por su sangre, literalmente. Cuando ven derrame pleural en el lado derecho,
literalmente es el paciente que se te está complicando. Has manejado pésimamente líquidos y electrolitos. Tienes que ese rato hacer que desaparezca literalmente ese líquido que está quemando el intestino. Lo más seguro es que en las siguientes horas se te va a perforar el intestino, vas a tener que operarle. Y acuérdense que se opera pancreatitis por el grado de edema de intestino, le vas a tener que hacer la laparostomía contenida porque vas a tener una presión intraabdominal súper elevada. Lo voy a abrir bonito, voy a lavar, pero después de eso no me va a dar chance de cerrar, por un lado. Por otro, ¿saben por qué no se opera pancreatitis? ¿Por qué algunos cirujanos no operamos? Porque se complica, se infecta. Porque tú estás metiendo, literalmente, por más que sea quirófano, limpiacito, es lo más contaminado. Entonces voy a abrir, lo estoy contaminando de gérmenes a ese pobre páncreas. Y como el páncreas no se regenera, entonces se infecta súper rápido y es muerte casi segura. Todos los pacientes que he visto que han operado con pancreatitis se han equivocado al cirujano, casi siempre se mueren. Y a veces metemos la pata, que les puedo decir, tampoco es que siempre vas a hacerlo bien. Si te has equivocado de diagnóstico, has entrado en una pancreatitis, como me decía un profesor mexicano, no le pongas drenaje, primer punto. Y segundo, lávalo bien, inicia el imipenem metronidazol de entrada. Y van relativamente bien, ¿no? Después tú puedes dar alteraciones cardiovasculares, hematológicas, del tubo digestivo, hemorragias, pero al final también renales, metabólicas, sistema nervioso central y necrosis de grasa. Y con eso hemos terminado. Ahora sí, si tienen alguna duda. Doc, ¿me escucha? Sí, doctora. Lala Karen, Doc, este tratamiento, este manejo, nos estamos basando en un paciente que está viniendo de pancreatitis aguda, pero que sea de etiología de cálculo, ¿verdad? Porque como se mencionan un alcoholismo. Ah, ya. Ahora sí. Sí, solo era una duda, Doc. Karen. Doc, ¿me escucha? Ahora sí te escucho. Ah, sí, solo era una duda de el manejo, para enfocarme en en el cálculo. Naya, mira, en líneas generales el manejo que les acabo de dar es para todas las pancreatitis. Pero al que quiero que le tengan un poquito de miedo siempre va a ser a la pancreatitis alcohólica. ¿Y sabes por qué te vas a dar cuenta solita? Por el Ransom. Miren cuán inteligente ha sido Ransom. Tenía un profesor mexicano que decía el Ransom nunca va a pasar de moda, porque Ransom fue un consenso tan antiguo, pero se dieron cuenta desde el inicio algo interesante. Si se acuerdan, hay dos Ransom, ¿okay? Uno para origen biliar y el otro es para alcoholismo, justamente. Pero si se acuerdan, te da puntajes con criterios más bajos el alcohólico versus el biliar, ¿no? Por ejemplo, si se acuerdan en leucocitosis, para el biliar te dice mayor a 18.000 te da un punto, pero para el no biliar te dice con mayor a 15.000, o sea, vean, más bajitas cosas y ya te está dando puntaje, porque Ransom se dio cuenta que el alcohólico pues se te muere más rápido. Al alcohólico inícienle un FiO2 un poquito alto, no como trauma. Yo generalmente, eso tal vez no me preguntaron, en cuanto a oxigenación, el biliar, si se han fijado, no se necesitan casi nada, porque como les digo, es lento, no va a necesitar. Tal vez por el dolor a veces le pongo 1 o 2 litros, o sea, le estoy titulando a unos máximo 27 de FiO2, pero el alcohólico saca inclusive gasometría, se van a dar cuenta del desequilibrio rápido que está dando. Y uno no se da cuenta y dice, pero ¿por qué si es el páncreas? Porque el páncreas controla el azúcar, eso no lo olviden. Y controlar el azúcar es mucha cosa. ¿Por qué? Porque maneja la osmolaridad de todo tu cuerpo. Y eso es lo que nadie se da cuenta. Además que es el activador de muchas células. Acuérdense que el cerebro, literalmente las células neuronales funcionan con azúcar y oxígeno. Entonces, y el otro más importante que eso, ¿de dónde sale el ATP? Para formar ATP, si se acuerdan, también necesitas azúcar. Entonces, la misma respiración aeróbica necesita de azúcar. Por eso que una pancreatitis alcohólica te va tan mal. Entonces, si lo han logrado ver, yo justo me acuerdo de un paciente, debe ser 3 años, me acuerdo justo era Año Nuevo. Antes de Año Nuevo yo hice guardia. No se quiso quedar, el paciente era pancreatitis biliar. No quiso quedar. Pero todavía el inteligente, muy obeso, se fue a beber por Año Nuevo, viene el 2 de enero, a los mismos hospitales donde estaba trabajando y se muere a las 3 horas. Pero también no me han hecho caso, me llaman, yo estaba de vacaciones literalmente, me llaman, yo contesto, les digo, es una pancreatitis alcohólica, denle esto.
Estaba un internista, bueno, como les dije, no es necesario ser especialista. Si no sabes manejar pancreatitis, yo siempre les digo, no se metan porque se van a morir. Peor de la cólica. No le intubó, yo le dije, intubalo ahorita, se te va a descompensar. No le intubado, se ha descompensado, empezó a vomitar, se ha quemado edema de glotis, se ha sellado la vía aérea. ¿Qué le vas a hacer? Se ha muerto. Peor que era obeso, o sea, era una vía aérea difícil. Entonces, en el caso de la pancreatitis, sean más agresivos. Yo le pongo vía central, inicio noradrenalina, dosis bajita. ¿Por qué? Porque sé que se va a descompensar. Ya le estoy iniciando, por si acaso, gluconato de calcio, si quieren saberlo. En la biliar no tanto, porque es lento. En la alcohólica sí, porque hay una gran destrucción celular, te va a dar paro cardíaco en cualquier momento. Entonces vean que es bien interesante la pancreatitis alcohólica, el manejo mismo. Para la necrosis y demás, se supone que se está destruyendo ese páncreas, entonces tengo que, o le pongo un catéter para aspiración de esa necrosis de ese líquido, o le pongo furosemida para que se reabsorba ese líquido con enzimas. Entonces hay varias cositas que tienen que ustedes ver en ese paciente alcohólico. Y FiO2, yo le pongo mascarilla con reservorio a 8 o 10 litros. Entonces estoy garantizando un FiO2 de 80. ¿Por qué? Porque ese paciente se va a descompensar. No está respirando bien. ¿Por qué? Porque se le hace como si fuera, no sé si se ubica en el famoso síndrome de Piwik. Síndrome de Piwik tienen los pacientes obesos cuando se echan, ¿no? Y ese es el error clásico del médico. No sé por qué todos los médicos cometen ese error en las emergencias, ¿no? Llega paciente y lo echan, le recuestan a 180 grados, no sé para qué. No, acaso no lo puedes revisar en Fowler, semifowler, y ese paciente, por lógica, no puede estar así. Todo su peso, literalmente en el obeso, se va hacia arriba, y eso es el síndrome de Piwik, el síndrome de restricción cardiopulmonar. Entonces, peor si es obeso, ya no tiene tanto espacio su corazón y pulmón, y tú le estás quitando más espacio todavía cuando está echado. Pero peor todavía, acuérdense que la presión intraabdominal va a ser peor en ese paciente. ¿Por qué? Porque literalmente es un paciente que literalmente tiene presión intraabdominal, ¿no?, aumentada. Entonces todas esas cosas van a generar en contra, ¿ya? Entonces tomen todos esos detalles para que les vaya bien. Ya, ¿no tienen más dudas, doctores, preguntas? Doc, yo tengo otra consulta, Karen. Dale, Karen. Usted nos menciona que ante un líquido peripancreático debemos administrar furosemida. Eso lo voy a ver el líquido peripancreático en una ecografía, ¿verdad? ¿O cómo me doy cuenta que va a estar un líquido peripancreático? Claro, en imagenología. Puede ser ecografía o puede ser tomografía, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, después del tercer día recién le voy a administrar furosemida. No, en realidad no te olvides que les dije, lo primero siempre va a ser ecografía. Vas a tener sí o sí ecografía. En la ecografía ya puedes tener eso. Está bien, Doc. Gracias. Una consulta, ya ven, Nicole. Como parte de las causas en realidad de la pancreatitis también puede ser medicamentosa o en algún caso trastorno metabólico, pero también al mismo tiempo es complicación. En el caso de que sea metabólico por alguna hipercalcemia, hipopotasemia, no sé, triglicéridos igual, ¿el manejo solo va a ser la corrección, al igual que como si fuera una complicación, o difiere en alguno de los dos casos? Claro, obviamente quitar la causa. Entonces la causa, si tú me dices, en realidad hipercalemia no te causa pancreatitis. Hipercalcemia está demostrado que en algunas ocasiones puede generar, pero tampoco es que te genere. Pero las, digamos, medicamentosas, como tú has dicho, puede ser, como te decía, IECASARA dosis. Obviamente retiro el producto, ¿no? Retiro el fármaco. Pero no te olvides que ya el daño está hecho, o sea, pancreatitis ya está el daño hecho, o sea, prevención primaria no existe, secundaria sí, pues te decía ese dato, por ejemplo.
por más que sea alcohólica, biliar, medicamentosa, iatrogénica, LDCP le han hecho, lo que tú quieras, pero el punto es ya tiene pancreatitis. Entonces el manejo es pues en genérico lo que les he dado. A eso hay que aumentarle ahora la causa, ¿no? Si la causa es alcohólica, por lógica no va a beber. Si la causa es biliar, por lógica, por eso es que le deshacen EPO 2-3 días para que disminuya la cantidad también de formación de bilis. Cuando uno no come, la bilis de 1,5 litros baja hasta 800 ml más o menos, pero sigue siendo harto, ¿no? En la causa de triglicéridos, obviamente, no habría otra cosa que esperar a que los triglicéridos como tales se vayan desgastando. Entonces la funcionalidad está por eso en eso del NPO. En la causa de medicamentos, ya te decía, lo quitas, pero son antihipertensivos y él está con presión alta, entonces ni modo, tengo que bajarme otra cosa. Por eso es que nos vamos del IECARA2, los toques que le estoy dando con furosemida le van a ayudar, pero obviamente le voy a dar un bloqueante de canales de calcio que te va a ayudar un poquito más, un nimodipino o un amlodipino, que de manera no directa, porque no es antihipertensivo directo, pero de manera indirecta, por secuestro de líquidos en la parte esplácnica, también te va a bajar la presión. Entonces, como tú mismo lo has dicho, hay que quitar la causa, hay que ir en contra de la causa. Le quitas la causa y con eso va a estar, obviamente el paciente va a recuperar más rápido. Pero si solo le das tratamiento a la pancreatitis y sigue la causa, es obvio que no va a ceder. También está, por si acaso, los venenos de escorpión, venenos de accidentes ofídicos, ¿no? De serpientes y demás. Entonces también está. Entonces no le doy, obviamente, el tratamiento adecuado. No le quito, justamente no le doy el antídoto. Por lógica, y igual va a empeorar. Por más que le esté dando toda esta medicación que solo está mejorando el proceso inflamatorio. ¿Algo más, doctores? Nada. Bueno, entonces les he mandado por si acaso hay 2 tareas. Les puse, creo, si mal no recuerdo, hasta el domingo o sábado, ahorita no me acuerdo muy bien. Hoy día les voy a mandar en un rato más, después de que dé clase al otro grupo, un caso clínico justamente de esta patología, para que puedan realizarlo hasta el domingo. Y mañana vamos a ver todas las alteraciones que son agudas, un mal manejo de una diabetes o una diabetes descompensada, que vendrían a ser hipoglicemia severa, que vendría a ser de igual manera lo que es cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar. ¿Ya? Entonces, de eso, doctores, si no hay más dudas, no sé quién le va a tocar. Bueno. Sí, doc, nuevamente yo. Usted nos mencionó que si le vamos a mandar al paciente a hacer un ERCP, tenemos que desinflamar el duodeno. ¿Qué fármaco nos recomienda para poder desinflamar? Una buena pregunta. Mira, 2 opciones. La primera, la que te dije, si desde el inicio te has dado cuenta, ya le has empezado a dar, por ejemplo, antiinflamatorios, como te decía, Maric, ¿no? El cóctel de Maric o Myers, ya va bien. O sea, por ejemplo, eso yo no me espero. Diagnóstico ese rato ya está entrando el goteo de mi Maric y van bien. Si no te has dado cuenta, ¿no? Por alguna razón, tal vez se te ha ido, creías que era otra cosa, ¿no? Y ya está con una pancreatitis muchos días y todo el show, o tal vez ha venido con muchos analgésicos y pues le palpas y todo y no te da clínica. Entonces, en esos casos, si es ya muy, muchos días ha pasado y está todo inflamado ahí adentro, la indometacina es lo mejor. Está descrito en los últimos consensos que va muy bien. ¿Sabes qué es lo malo? Que la indometacina que va mejor es la vía rectal. Entonces, pocos pacientes te van a aceptar. En la parte privada, pública, lo menos, yo siempre uso indometacina cuando veo que el paciente es de mucho tiempo o me lo está refiriendo a otro colega que no ha podido manejarlo bien. Entonces, cuando sé que hace un mal manejo o un manejo no adecuado, indometacina es perfecto, es casi ideal. Está descrito en todos los consensos de pancreatitis que es el mejor antiinflamatorio. Ya, entonces ustedes saben que por vía rectal, como supositorio, viene de 100 miligramos. El primer día se pone cada 6 horas. El segundo día cada 8, tercer día cada 8 y el cuarto día cada 12, quinto día cada 12 y después ya lo quito. O sea, por 4 a 5 días sí o sí le van a poner indometacina y como arte de magia van a ver que al cuarto, quinto día le vuelves a mandar al mismo endoscopista inclusive y te va a decir, ya veo, ya se ve todo, ya se ve el conducto. No sé si tienen alguna duda más. ¿Nada?
Bueno, entonces quedamos acá, doctores. Nos vemos mañana para poder ver esas 3 patologías: hipoglicemia, cetoacidosis diabética y coma hiporosmolar. Hasta luego, doctores.